Hola mis amores, bienvenidos a nuestras actividades de matemática. Recuerden que esta semana es la semana 8 y 9 de nuestro periodo número 2. Y dentro de ella vamos a tener las frases de inglés. Sí, señores, las frases de inglés. La frase de la semana número 8 va a ser correcto. Can you help me please? Esa va a ser de la semana 8. Y la de la semana 9 es... Muy bien. May I go? Entonces, desde casita, para que la vayas practicando. Y mientras tú practicas, vamos a iniciar nuestras actividades de matemática. Durante estas 2 semanas vamos a hablar sobre congruencia y semejanza entre figuras, también patrones geométricos y modas de un conjunto de datos. Entonces vamos a iniciar, listo. Pero para iniciar necesito que observes muy bien y prestes mucha atención, listo. Entonces yo te voy a mostrar una imagen, tú la vas a observar, pero muy bien, listo. Debes de pensar antes de contestar. Veamos. En la imagen hay una pelota que no es igual a las otras. ¿Cuál es y en qué se diferencia de las demás? Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no la sabes, vuelve otra vez a observar la imagen. Y mientras tú la observas, yo te voy a contar algunas cositas. Entonces vamos a iniciar hablando sobre congruencia y semejanza de figuras. Como podemos observar, aquí tenemos unas figuras. Esta y esta. Bueno, vamos a colocarle un número. Esta la vamos a llamar la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Allí tenemos 4 figuras. Entonces, vamos a mirar. Cuando hablamos de figuras congruentes, estamos haciendo referencia a que son esas figuras las cuales tienen el mismo tamaño y la misma forma. Es decir, que si tenemos 2 figuras y esas figuras tienen el mismo tamaño y la misma forma, entonces esas figuras son congruentes. Pero por el contrario, si hablamos de figuras semejantes, las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, pero el tamaño no es el mismo, puede variar, el tamaño puede cambiar. Entonces, congruencia, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces vamos a observar aquí, en estas figuras que encontramos, la figura 1 y la figura 2. Podemos observar que son diferentes. Su forma es totalmente diferente porque esta figura, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, mientras que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Por lo tanto, la figura 1 y la figura 2 no son congruentes ni tampoco son semejantes. Ahora vamos a mirar la figura 1 y la figura 3. Miren que pues se ve que tiene la misma forma, pero el tamaño es totalmente diferente. Cuando esas figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño, son figuras semejantes. En este caso, la figura 1 y la figura 3 son figuras semejantes. Son semejantes porque tienen la misma forma, miren que es la misma forma, lo que cambia es el tamaño, porque esta es un poco más grande y esta es más pequeña, más reducida. Ahora vamos a ir con la figura 1 y la figura 4. Como podemos observar, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Cuando las figuras o cuando 2 figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, son figuras congruentes. Es decir, que la figura 1 y la figura 4 son congruentes. La figura 1 y la figura 3 son semejantes. Y la figura 1 y la figura 2 no son ni congruentes ni tampoco son semejantes. Bueno, vamos a mostrarles otros dibujitos aquí para ver qué pueden observar. Bueno, vamos a ver esta figura y esta figura. Vamos a ver qué podemos observar de estas figuras. Miren, tenemos estas dos. ¿Qué se puede observar? ¿Serán congruentes?
¿Serán semejantes o no serán ninguna de las dos? Para mirar la forma, bueno, vamos a colocarla aquí. Vamos a tener esta figura, vamos a observar esta también. Vamos a colocarla aquí y vamos a colocar esta también que está aquí. Vamos a observar la figura 1, 2 y 3. Podemos mirar que esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, mientras que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tienen diferente forma, ya al contar los cuadritos podemos observar que no tienen la misma forma. Como no tienen la misma forma, el tamaño puede ser el mismo, pero no importa el tamaño, lo que más importa es la forma. Si la forma no es la misma, y puede que el tamaño sí, igualmente se va a cumplir que no son ni congruentes, ni tampoco que son semejantes. En este caso, la figura 1 y la figura 2 no son ni congruentes ni tampoco son semejantes, porque no tienen ni la misma forma ni tampoco el mismo tamaño. Ahora nos vamos para la 1 y la 3. Podemos observar que tienen la misma cantidad de cuadros, que tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Cuando esto ocurre, entonces estas figuras van a ser figuras congruentes. La 1 y la 2 son figuras congruentes. La 1 y la 2 no son figuras ni congruentes ni tampoco semejantes. Y ahora vamos a mostrarle por acá otras. Ok, vamos a ver por acá. Tenemos aquí esta. Vamos a observar. Mírenlas. Ok. Observemos. A simple vista podemos decir que estas figuras no son congruentes ni tampoco son semejantes, porque no tienen la misma forma ni tampoco tienen el mismo tamaño. Pero ahora si tenemos estas, miren, que tienen la misma forma, pero ¿qué le cambia? Correcto, le cambia el tamaño. Cuando el tamaño cambia, quiere decir que ellas son semejantes. Son semejantes porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, para recordar, son figuras congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y figuras semejantes cuando tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Ahora vamos a hablar sobre los patrones geométricos. Cuando decimos patrones geométricos, estamos haciendo referencia a ese conjunto de figuras que tienen una relación entre sí. Como por ejemplo esta que tenemos acá. Podemos observar que la figura 1, esta que está aquí, se construyó y se hizo un segmento. Luego pasamos a la figura número 2. ¿Qué pasó en la figura número 2? Mira que teníamos primero esta, pero ¿qué pasó aquí? Mira que se colocó la primera, pero a esa se le agregó otro segmento. Y cuando se le agregó el otro segmento, se tuvo en cuenta este ángulo. Es decir, cuando se va a agregar la otra o el otro segmento, se debe tener en cuenta que debe ser un ángulo agudo para que se pueda construir la siguiente figura. Entonces, la figura 1, la figura 2, se le agregó un segmento que fuera o que tuviera un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor de 60 grados. Ahora, ¿qué pasó de la figura 2 a la figura 3? Miren que lo que sucedió fue que se le construyó otro segmento, pero ese segmento tenía la característica también de que tenía que formar un ángulo agudo. Y esa es la relación que va a haber entre estas tres figuras, que debe de ser un segmento, se va a ir construyendo segmentos, pero cuando se construyan esos segmentos deben tener un ángulo agudo, es decir, menor que 90 grados. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo. Por acá tenemos unas figuras, vamos a colocarlas por aquí.
para que las puedas observar. Aquí está. Tenemos la siguiente figura, esta es la 1, esta es la 2 y por acá vamos a tener la 3, a figura número 3. Aquí está. Lo que podemos observar es la figura 1, miren que se construyó, ¿qué se construyó? Dos segmentos, uno vertical y uno horizontal. Esa fue la figura 1. Ahora, la figura 2, ¿qué pasó con la figura 2? La figura 2 se construyó la primera figura que era la número 1 y a esa figura se le construyó un segmento vertical y un segmento horizontal para formar esta que está aquí. Luego, para la figura número 3 se construyó la figura 2, pero también se le dibujó o se le agregó una línea vertical y una línea horizontal para formar la número 3. Entonces, si queremos formar la número 4, la figura número 4, y ya sabemos que el patrón o la secuencia que sigue es que le debemos de dibujar una línea, un segmento horizontal y uno vertical. Entonces, ¿cómo nos quedaría la figura número 4? Vamos a mirar a ver, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería, hacemos la número 3, ¿cierto? Vamos a ir haciendo la número 3. Bueno, ahí hicimos la número 3. Pero como vamos a construir la 4, entonces debemos de, como ya sabemos cuál es el patrón, cuál es la secuencia que sigue, qué es lo que tienen entre sí. Se realiza un segmento vertical y un segmento horizontal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la figura siguiente. Un segmento vertical y un segmento horizontal. Y esta sería la figura número 4. Entonces, como podemos observar, en la primera, el patrón o la secuencia que seguía era que se le debía anexar un segmento, pero ese segmento debía formar un ángulo, muy bien, un ángulo agudo. Y para nuestra siguiente figura, lo que teníamos que hacer era, muy bien, correcto, le teníamos que ir agregando o ir dibujando un segmento vertical y un segmento horizontal para ir formando las escaleritas. Entonces, cuando hablamos de lo que son los patrones geométricos, estamos hablando de esas figuras que tienen entre sí una característica o una relación entre ellas. Bueno, ya sabemos acerca de la congruencia y semejanza de figura, también sobre los patrones geométricos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la moda. Pero, ¿qué es moda? ¿Por qué se dice moda? La moda es el dato que más se repite. Cuando nosotros hacemos una encuesta y en esa encuesta ellos nos generan o nos dicen sus respuestas, miramos cuál es la respuesta que más se repite. Y la respuesta que más se repita, esa va a ser la moda. Aquí tenemos 3 ejemplos. Miremos este que está aquí. Ya hicimos una encuesta sobre el color favorito y esto fue lo que nos contestaron. Que al azul le gusta a 5 personas, que el rojo le gusta a 6, el rosado a 7, el negro a 2, el verde a 4 y el amarillo a 3 personas. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la moda? Es decir, la respuesta que más obtuvo puntos. En este caso es súper fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar aquí en la frecuencia cuál es el valor más alto, cuál fue el color que más se repitió. En este caso podemos observar que es este que está aquí. Es decir, que el rosado, entonces podemos colocar que la moda aquí es que es el color rosado. El color rosado es la moda. ¿Por qué es la moda? Porque es el que mayor se repite, el que más prefirieron las personas a las cuales le realizamos la encuesta. Ahora, nos vamos aquí. ¿Cuál sería la moda en esta
situación. Preguntamos sobre cuál era su color favorito. Si el azul, si el zapote o el negro. Y esto fue lo que ellos nos contestaron. ¿Cómo podemos saber cuál es la moda? La moda teniendo esto que se llama un diagrama de barras. Bueno, es súper facilito. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar la barra que es más grande. ¿Y cuál es la barra que es más grande? Correcto. Esta es la barra más grande. ¿Por qué? Porque es la que mayor frecuencia tuvo, la que mayor votaron las personas a las cuales se le hicieron la encuesta. En ese caso, como esta es la mayor, la más grande y es la que más se repite, entonces la moda es A, que A viene siendo azul. Entonces es el color azul. Ahora miremos esta que está acá. Miren que nos dan unos números. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la moda en estos números? ¿Qué tengo que hacer para saber eso? En ese caso, lo que primero debemos de hacer es organizar. ¿Cuántos números hay del 1? Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3. Números hay del 2. 2, 1, 2. Hay 2. ¿Cuántos números hay del 3? 1, 2, 3, 4. 4 hay del 3. ¿Cuántos números hay del 4? Uno solo. ¿Cuántos números hay del 5? Uno solo. ¿Cuántos números hay del 6? 1, 2. ¿Y cuántos números hay del 7? 1. ¿Quién obtuvo o quién tiene más números que se repiten allí? Correcto, el número 3 que se repite 4 veces. Entonces, la moda en este grupo de datos, cuando nos dan estos números, la moda es el número que más se repite. En este caso es el número 3 y esa es la moda. Entonces, cuando nos hablan de moda en un conjunto de datos, estamos haciendo referencia a el dato que más se repite. ¿Listo? Bueno, ya sabemos todo esto acerca de congruencia y semejanzas entre figuras, también sobre patrones geométricos y moda. Ahora te toca practicar a ti realizando los ejercicios de las actividades de tu libro que se encuentran en la página 96, 97, 99, 201, 219, 220 y 221. ¡Chao! Espero que practiques.